viendo el partido, partidazo, y se termina la primera parte. Y va a Publi. Y esa Publi, tú sabes que esa Publi, el primer anuncio, es el anuncio más Y vale caro, un dineral, como claro. la Super Bowl, digamos. Claro. ¿Qué pasa? Que Telecinco tiene los derechos del Mundial ese año. Entonces, termina, dice el locutor, vamos a publicidad, y hace... No, mira, Ricky, yo tengo facilidad. No, yo irá. Que yo casi todos los podcasts hago ahí. No, irá. Pero es que es verdad. Mira. Tú dices, Vale. ¿por qué tú dices qué mala suerte tengo? ¿Cuándo me va a tocar a mí la suerte? Vas a tener mala suerte. Es lo mismo que cuando te pega 3 meses sin ver a esa persona porque está desaparecida. Pero un día, Zain, dice, ahí hay que abrirle la puerta y tiene que entrar. Hay veces que la suerte llega y tú estás empanado. Has llamado, que ha llamado. Y la deja pasar y no te das cuenta. Hoy no, ¿por qué no me ha llamado antes si yo tengo...? No, entra. Y cuando no, me guardo, me cuido, me saco y me regalo, porque no quiero sangrar sobre nadie que no me haya infringido esa herida. Ya. Y eso es para mí eso es una ley de vida. Y entonces, hablando con ellos, uno de ellos me decía, me suena tu cara. Y le digo, pues no sé, tío. Y de coña, teníamos 2 vinos en lo harto, 2 Viña Pomal, que era el vino que estaba ese día. Y le dije, no sé, yo tengo un Goya. Por mi madre. Esta broma yo no la he hecho nunca. Tenemos la fortuna de tener en el programa a uno de los mejores músicos de este país, guitarrista, cantante, ganador de un premio Goya. Y estamos aquí hablando de pintura antes de empezar a grabar, que yo no lo sabía que te gustaba pintar. Y lo que nos gusta el arte, a los que nos gusta el arte, cualquier expresión al final... A mí hubo una persona que me enseñó que cuanta más información sobre el arte tuvieras en tus adentros, más sentirías las cosas. Entonces, en general. Entonces, aquello me marcó cuando yo era un adolescente. Entonces dije, es cierto. No sé, no estoy completamente pasado de pintores y de obras y tal. No soy un experto. Yo tampoco. Pero sí es verdad que ante una obra, ante cualquier pintura, me paro. Ya mi cuerpo se detiene y digo, anda, mira, tío, mira, y tal, y ha hecho esto. Lo último que fue hace poco que estuve en el Palacio de Congreso en Cádiz, que estuve allí no me acuerdo, fue el otro día. Sí, porque vamos a hacer una gala con Cruz Roja para octubre maravillosa. Y ahora está lleno de obras. Vale. El Palacio de Congreso está lleno de obras. Pues no lo sabía. Y yo me aluciné porque hace tiempo que no voy a un museo y pasé por allí y digo, ¿esto qué es? Y entonces me quedé prendado. Pero a los que nos gusta el arte, eso es lo que pasa, Dani, que... Pero ¿es gusto por el arte o necesidad creativa? Necesidad creativa. Total. Pasa que tengo muy poco tiempo porque estoy inmerso en varios proyectos de lo que yo hago, que es hacer música y escribir. Y eso da poco tiempo, pero yo creo que pintamos porque el proceso nos genera una felicidad increíble. Bueno, no sé si es felicidad la palabra, es como una aventura, es como algo intrépido, es como, no sé, es una cosa espectacular. Empezar con el lienzo y tal, como ponerte a escribir o como ponerte a hacer una canción, es lo mismo. Lo que pasa es que como llevo toda la vida haciendo canciones, pues a lo mejor hay veces que lo disfruto más, menos tal, pero todo lo que sea empezar alguna expresión artística, eso genera dopaminas y cosas en el cuerpo y serotonina y tal. Y yo creo que lo hacemos por eso. Yo me lo paso increíble, ¿no? Bueno, nada más que hay que verte. Llevamos un rato hablando y que tu cabeza va a 1000 por hora. El café que tú... Bueno, no, que te lo ha hecho mi mujer, que hace el café muy bueno. Cualquiera le dice que no, está muy bueno el café de mi mujer. Y la cosa es, tienes mucha más experiencia, es decir, ahora vamos a hablar evidentemente de toda tu trayectoria, de cómo empezaste, de todos los proyectos que has conseguido, todos los éxitos y todos los proyectos que llevas a cabo, pero ¿cómo se gestiona eso y que no pase a esa ansiedad o a ese estrés? Que yo entiendo que hay un cierto nivel de ansiedad que puede ser positivo, que puede ser sano, el de estar activo, pero que eso no nos afecte tanto como para amargarnos la vida, obsesionarnos con que todo salga bien. ¿Cómo se consigue eso con los años? No se llama ansiedad. No se llama ansiedad. O sea, la ansiedad es otra cosa. Todo eso se consigue trabajando la ansiedad. Primer plano, trabajando la ansiedad. O sea, si es verdad que cuando tienes... Yo creo que lo primero es saber diferenciar qué es cada cosa. O sea, un día o 2 de tristeza no es depresión. Un día o 2 de nerviosismo por no sé qué me está pasando no es ansiedad. ¿Sabes? Y un día o una semana o 2 semanas de no me salen las cosas como yo quisiera, no es
estoy fracasado, ¿sabes? Eso es lo primero, que es una de cosas que a mí me gusta mucho inculcarle a la gente joven con la que tengo la oportunidad de interactuar. Eso es lo primero. O sea, eso es lo básico. Saber qué es realmente o qué síntoma tiene cada concepto. Si no estás perdido. Claro. Y eso es lo que pasa a día de hoy. Hoy estoy depre, ¿no? Y eso es, no se debería ni de nombrar, porque realmente si tú buscas y empiezas a buscar el contenido o el diagnóstico de lo que es una depresión, ahí das con cosas y con situaciones que que a lo mejor tú, a lo mejor esa persona, no la vivió en su vida. Ni siquiera la ha tenido cerca en un familiar, imagínate, ¿no? Ya. Y asusta. Pasa mucho con el concepto bipolar. El otro día hablábamos mucho sobre el concepto bipolar porque también es un término que está como muy... que tiene una prensa como muy rápida. Ya. Este es bipolar, esta es bipolar. ¿Por qué? Porque hoy está contento y de repente No, o sea, para nada. Olvídate de eso. No tiene nada que ver. Hay personas que son temperamentales, ¿no? Y hay personas que somos intensas, ¿sabes? De repente nos hemos parado a debatir un concepto a los que nos gusta, a los que somos frikis y tal, y entonces la otra persona te ha soltado una idea que a ti te ha llegado y te has puesto serio, de repente lo has sentido, luego nos hemos reído al rato, tal, entonces no tiene nada que ver. Entonces pasa un poco con eso. Primero, identificar las cosas y luego entender... eh, que durante el proceso creativo o durante el trabajo, eh, cuando hay que parar, cuando hay que hacer micro parones, micro descansos, cuando la mente, por ejemplo, yo ahora estoy practicando de un año para acá o de un año y pico para acá, el no darle más rienda al coco cuando ya es no. Ya. Pero eso, bueno, eso no es No. fácil de conseguir. Es decir, Sí, que eso es con práctica. años. Ah, O exacto. sea, eso se consigue, Dani, echando 16 horas, 18 horas, 20 horas, durmiendo en un sofá un ratito y siguiendo porque Ya. tienes que entregarlo. Ya. Entonces, yo no quiero, eso yo no lo quiero vivir más. Yo no quiero Vale. vivirlo. Entonces, ahora trabajo un montón, pero yo cuando estoy cansado, que son las 7 de la tarde, se acabó. Bueno, corto Se y acabó. descanso. Y Vale. hago cosas que no hacía antes, como llamar y decir, hoy no. Kio, Ricky, no pasa nada mañana. Tengo una gente alrededor maravillosa, Claro, a ver si es claro. inminente, pues tal, ¿no? Pero si no, no. Y si se puede, pasado, pues pasado. Ya. Y eso ya es calidad de vida. Exacto. Y eso hace que luego Exacto. no vengan los bajones o la tristeza y tal. Yo no lo llamo ansiedad. O sea, yo no tengo ansiedad. Hay veces, mira, yo trabajé mucho, bueno, yo tengo una persona con la que he trabajado todos mis trastornos desde el año 2011-12. Mira, está bien que lo diga porque justamente siempre que tengo la oportunidad en este podcast lo digo, que se está perdiendo el tabú de hablar de las terapias o de ir a un Eso profesional, ya. eso ya está muy antiguo, es casposo y estoy convencido de que hay mucha gente de que a lo mejor no va por vergüenza o por el qué dirán, si nos están viendo, si nos están escuchando, hay mucha gente que es infeliz por el simple hecho de no haber ido nunca Claro, a terapia y muchos claro, de los que seguimos, muchos de los que somos fanáticos o seguimos su carrera y su trayectoria, pues estamos en terapia, yo soy uno de ellos también, claro. y es súper normal, y no sé por qué Y él se además tiene es tanta vergüenza. maravilloso cuando ya lo consigue. Yo lo conseguí como 3 o 4 años después, yo creo que más o menos 2015 por ahí, o 2016, y a partir de ahí, o sea, es alucinante porque tú empiezas a entender cosas que antes no entendía y a sobrellevar cosas y incluso a sacarle partido a cosas que antes eran como trágicas, ¿no? Que eso es lo que te iba a contar. A mí esta persona se llama Chema Fernández, es un tío que deberías de tener aquí, pasa que vive en Alcalá de Henares, pero cuando venga por aquí yo te lo voy a poner en Pues ya contacto. está, eso está hecho. Ese tío es una Eso está hecho. maravilla. Ha estudiado mucho, ha trabajado mucho y tal. Él me enseñó a mí a disfrutar, entre comillas, de un ataque de ansiedad. De un ataque de Vale, ansiedad. O sea, a vale. entender que es un estado, como todos los estados pasan, los estados no se quedan. Espero que el Estado español tampoco. Te lo digo, cambie, ¿no? Vamos a Cambie. hablar luego de No, política, ¿no? no, Está no, no puedo, deseando no hablar de puedo, no puedo, política. no Está puedo. deseando. Ha entrado por la puerta No y voy ha a dicho, aquí no, cuando me habla de no voy a política. aportar mucho. Sí, Está seguro que todo sí. quebrado. Entonces, como todo estado pasa, que eso mira, entender eso ya es una maravilla. Esto es un estado y como estado pasa. ¿Qué pasa? Que puede durar 24 horas, 48, 72, pero va a pasar. Ya, ¿Entiendes? Hay gente ya. que está en un hospital o sea, pasando una enfermedad, luchando, y esa persona
cuando lo consigue es porque en el proceso ha dicho, vale, duele, pero es un estado y pasará, ¿entiendes? Y el gotero hará su efecto y tal y tal. Entonces, tío, tú tienes aquí oye, que los ataques de ansiedad son malísimos. Esto no vamos a decir, ¿sabes? Tú puedes tener todo el oro del mundo, pero si tienes un ataque malo de ansiedad, tío, ya puedes pensar tú qué va a pasar. Y te quiere. En ese momento está malo. Entonces, él me enseñó porque decía, en ese momento, eso es un estado, ¿no? Como hemos dicho, en ese momento no puedes hacer nada. No puedes. Vale. No, yo en ese momento estaba en un momento en el que yo no quería tener tratamiento. Porque ya había tenido un tiempo de tratamiento de pastillas, me había ido bien, pero yo decía, tío, yo soy joven, yo no puedo estar toda la vida tomando pirulas. O sea, yo las pastillas son... Perdón, ¿y eso es por el trabajo? Sí, era una mezcla de todo, claro, vale. claro. Hombre, una parte personal, pero bueno, parte personal tiene todo el mundo. Por supuesto. Todo el mundo tiene familia, todo el mundo tiene... hay gente que le pasan cosas a tu familia, todo el mundo tiene rupturas sentimentales, todo el mundo. Tú no puedes tampoco hacer de eso un bastión y decir, porque yo lo pasé muy mal. No, eso lo pasa a todo el mundo. Lo que pasa es que hay gente que tiene una educación distinta. Yo admiro mucho a la gente que es estoica, ¿no? Que ahora está de moda, está muy ¿no? de moda el estoicismo. Si traigo aquí a un estoico, seguro que tiene millones de reproducciones. Y claro, y me encanta ese concepto. Y hay gente que es estoico por naturaleza, no por educación. Vale. De padres y de madre, tío. Y eso es muy bonito. Vale. Por ejemplo, yo si tuviera un hijo ahora, pues le inculcaría... Como a mí me hubiera gustado que me hubieran criado, pero claro, mi madre, la pobre, era otra generación, no tenían tampoco acceso a tanta información. Era espartana, no era estoica, era espartana. Pero cuando llegaba de trabajar para sacarnos para adelante no tenía tiempo para darnos amor y poco más. Entonces, eso es súper importante. Y me ayudó y me enseñó a disfrutarlo. Y me acuerdo que lo puse en práctica, me fui a Japón, me fui a Tokio porque yo había ido mucho a Tokio porque yo he sido guitarrista flamenco muchos años y tocaba con compañías de baile y tal. Entonces conecté en Japón con Benito García, que es un coreógrafo cordobés que vive allí, que está casado con una japonesa y es medio japonés ya. Y conecté hace más de 10 años con él y le hice música para sus espectáculos. Entonces, en uno de los espectáculos, en un atasco en Tokio. Un atasco en Tokio hace 10 años, de hecho, o más, y él ya tenía el GPS que te dice no coja por aquí, qué tal. Entonces, estaba en un atasco y me dijo, Ricky, no llegamos. No llegamos. Y además queda tal. Y Tokio. Claro. Claro, te largo. Yo iba cargado. Por la mañana. Por supuesto, el simple hecho de estar allí. Y no sé qué. Que esa fue una época en la que yo no estaba bien del todo. 2012, 2013, lo que sea, ¿no? Un montón de cosas. Y entonces lo puse en práctica. No voy a ponerme a explicar aquí la técnica. Claro. Y me fue bien. Entonces, pero se lo conté. Le dije, tengo ahora mismo un ataque de ansiedad brutal. pero riéndote, ¿no? Era como, tío, es como si tuviera tomado una... Tienes el control. Tienes la sartén por el mango. Claro, como si tuviera tomado un alucinógeno y tú dirías... Y yo decía, ¡guau, tío, qué fui, tío! Vaya. Era como tal. Y los dos empezamos a respirar. Y empezamos a reírnos y salimos de ahí. Entonces, eso fue mi primera vez que yo conseguí verle el lado bueno. Entonces, eso lo puedo contar como una anécdota de que ahí hay un campo maravilloso en entender por qué nos pasan las cosas y tal. Mucha gente me pregunta que tú siempre estás feliz, cojones, que cómo lo haces, ¿no? Y es para nada, pero sí tiro de una teoría y de una frase de Rielo, que es maravillosa, Ángel Rielo, otro tío que debería de venir aquí, que vive en Málaga, y él se denomina el feliciólogo, porque ese tío es un genio, busca por ahí porque es un genio. Y él tiene una cosa muy buena que dice, yo no... cuando me preguntan, ¿tú siempre estás feliz? Yo siempre digo mismo, no. O sea, lo único que pasa es que cuando yo estoy feliz, me saco y me regalo. Y cuando no, me guardo, me cuido, me saco y me regalo, porque no quiero sangrar sobre nadie que no me haya infringido esa herida. Y eso es para mí eso es una ley de vida. Así. O sea, si tú eres feliz, tú estás alegre y contento, gloria bendita, nos regalamos. Y si tú estás malamente, te esperas un momentito, te cuidas ese día, esos 2 días, o sea, te digo, ole, y luego me saco y me regalo otra vez, y ya está, ¿sabes? Exacto. Pero eso, ese es el mundo de la queja y el mundo de la... Por supuesto, pero que son años de madurez y de aprendizaje y de estar en una vida, o sea...
en constante movimiento como estás tú. A los 9 años empezaste a tocar la guitarra. Sí, tío. Y desde entonces no has parado. Sí. ¿Cómo fueron esa infancia con 9, 10 años, lo que empezaste a coger el instrumento? Por mucho que tú pensases de que te iba a ir bien, porque siempre uno sueña y se pone en el mejor de los casos, sobre todo a esas edades, que cuando te ves ahora y miras atrás, ¿qué es lo que ves? Con esa edad es un juguete. Vale. Por una parte era un juguete y por otra parte era como un escudo. Porque yo, era una época, los 80, barrio de la Viña. Yo era de la calle Ricruz. Hostia, Ricruz. De Ricruz soy yo. De Ricruz soy yo, sí. Entonces, claro, era bonito porque yo tuve la suerte de criarme en un barrio, bueno, en una ciudad, pero la Viña era constantemente arte por todos lados, pero no solo arte en la gente, sino era cuando no, por ejemplo, cuando era carnaval, hombre, imagínate, después de Semana Santa. Que también están las bandas. La saeta, mi hermana cantaba saeta a ver en el balcón y a mí aquello, pero desde niño. Luego viene el verano, que cuando no hay un tablao aquí, había un tablao allí, que cuando no tal, que cuando no la playa, cuando no el tiro de la caballa, que lo que sea. Luego viene los Todos Santos, importante, septiembre y los Todos Santos. Luego venía la Navidad, los villancicos, ¿sabes? Que en Cádiz yo empecé a tocar, una de las cosas, yo empecé a tocar en carnaval con Pacoli, cuando tenía 11 años, en una comparsa infantil que hizo Pacoli, que antes había estado yo ensayando con el Tino. Lo que pasa es que estaban todo el conjunto, el conjunto era Jesús Bienvenido, Orquishi, David Palomar, todo eso. La Cola, se llamaba La Cola, esta chiricota va a traer Cola. Año 91. Y me llevó el Tino allí. No, el Tino no me llevó. Le dijeron al Tino, mira, hay un chaval aquí que toca la guitarra, pero no tiene conjunto. Pero venga, que se venga aquí, que esté con nosotros, pero estamos todos y tal. Y entonces el Pacoli hizo una comparsa, venga atrás. Y ahí empecé yo. Pero claro, tú ahí lo ves como un juego y como un escudo también, porque tú sabes, había su bullying, sus cosas en el barrio, lo típico. Ya, bueno. Entonces tú decías, voy a tocar la guitarra para hacer algo, ¿no? En la vida. Pero tú no lo ves como si te va a ir bien o mal, tú disfrutas y entré en esa fantasía que es las comparsas infantiles de esa época, que había... Bueno, yo me acuerdo la primera vez que, claro, era la semifinal era en el Teatro Andalucía. Vale. Y la final en el Falla recién inaugurado. Vale, pues fueron el año que abrieron el Falla. 91. Fue una reforma, estuvo un montón de años cerrado. Yo me acuerdo perfectamente. Yo tengo buena memoria, tengo buena. Y me acuerdo de detalles y de cosas y yo me acuerdo perfectamente subidón ese. Entonces yo ahí amé la escena. Yo amé la escena ahí, automáticamente. Yo dije, ya se acabó. Y entonces en el cole, mi madre también estaba en la asociación de padres de San Rafael, que hacían teatro, que tal. Ahí yo conecto con Nandi Migueles, que daba clase de coral, claro, de coral, de teatro, no sé qué. Y entonces ahí, ya te digo, 9, 10 años, ahí todo. Ahí yo ya estoy completamente perdido. Ya metido de lleno ya. Que eres consciente que es una edad muy temprana. Sí, pero claro. Se puede llegar, es decir, es necesario eso para llegar a ser maestro de un instrumento o para llegar a dominarlo al 100%. Es decir, una persona ya con 30 y tantos años puede ser un aficionado, puede aprender a tocar la guitarra, pero nunca va a llegar a dominarla como la puede dominar alguien que aprende con esa edad. Para nada. No tiene por qué. Que va, tú te pones en 3 años a full, a tope, a hierro, a lo que sea, a pintar. En 3 años estás haciendo cosas. Tú te pones con la guitarra todos los días, no te estoy hablando de ya 8 horas, que sería lo suyo, pero tú te pones 2 horas todos los días con la guitarra, descansando un día a la semana por lo que sea, porque tal, y tú te pones con tu método, con tus cosas, a día de hoy, que hay YouTube, que hay, ¿sabes sí, lo que se puede aprender cualquier lado. Te pones con el Pituquete, que es maravilloso, ¿Sí? que desde aquí le mando un abrazo. ¿Sabes quién es, no? No sé quién es. Buscadores de la guitarra. Vale. Un tío que ha creado un método para aprender la guitarra y tiene, vale. no sé si tiene 3 o 4 mil alumnos por todo el mundo, una maravilla. Y te pones con él y te pone ahí, y si te pones ahí en 3 años tú estás, hombre, a ver, ahí tiene que tener unas cualidades, un poco de ritmo, un poco de no. Claro, también, ya. eso es como todo, pero yo creo que es una cuestión de disciplina. Es una cuestión de disciplina y de levantarte por la mañana y de si no, yo tengo que hacer esto, este es mi objetivo. Pero es difícil que un niño tenga esa disciplina desde tan temprano, porque Claro. el niño lo que quiere es salir a la calle, jugar, irse a la Claro. playa. Pero, Quillo, Dani, era una época en la que no había tanta distracción como ahora. Ya. A mí la consola me llegó de rebote, Ya. la Super Nintendo, ¿no? Ya A lo ves. mejor, que era el Street Fighter, Ya ves. que era una maravilla, pero que era ese juego nada más. Claro. Porque no había dinero para dos.
Claro. Yo creo que no. Yo tenía un juego y tal. Entonces, claro, jugaba, pero después iba a ensayar. No es como, a mí me pilla ahora. A mí me pilla ahora y yo no salgo del cuarto. Claro. Porque yo era un niño de friki de las tecnologías, de la consola, del ordenador, de la... No sé, yo era un niño un poquito cósmico. Entonces, claro, a mí me pilla ahora con YouTube, con el acceso al mundo que tiene un niño. Hostia, colega, yo no salgo. Entonces, no teníamos esa distracción. Entonces, la guitarra. Después a mi abuelo le encantaba que yo tocara la guitarra. A mi Que madre eso es también. importante también. Entonces era como, yo iba a tocar para que mi abuelo Claro. Bueno, y o la para que mi copla siempre has madre... dicho que ha estado también presente en tu Mi familia. casa era más de copla que de flamenco, pero era también de flamenco. Pero la copla mi casa era una cosa loca. Y de tele. Mira, mi casa, mi abuela, nosotros nos criamos con los abuelos, ¿no? Entonces, la tele, todo lo que salía por la tele era muy bien acogido, ¿no? Estaba la tele puesta aunque no hubiera gente. Y mi abuela, por ejemplo, le gustaba mucho la música clásica. Un montón. Entonces, cada vez que salía un anuncio, porque era la época Bassat, yo soy muy fan de Luis Bassat, que fue uno de los revolucionarios en España de la publicidad, del marketing. A mí me Vale. encanta el marketing, a mí no tengo ni idea, pero me encanta el marketing. Cada vez que sale algo que se vende de una manera interesante, yo me quito el sombrero y tal. Entonces, si buscas a Bassat, pues es uno de los precursores. Entonces, él fue uno de los que unió música clásica con marcas, ¿no? Por ejemplo, hay un anuncio de Balay que era el bolero de Ravel. Durante muchos años. Entonces, cada vez que salía ese anuncio, mi abuela paraba el... ¡Callarse! ¡Callar! Estaba todo el mundo hablando y decía, ¡callarse! ¿Qué pasa? Y así, con la espumadera. Y lo dirigía, tío. Y así con la cara, tío. Pam, pam. Y tú sabes que el anuncio termina y me sale otro. Pam, y Exacto. decía, ya está. Y Ya se iba. podemos seguir la vida. Tío, eso para niños es como, tío, dándole importancia a lo que está saliendo por la tele. Claro. Entonces eso es muy grande. Porque Claro. claro, si no, los niños siguen y es como tal. Y como eso todo, las 4 estaciones. Entonces un día sale Entre dos aguas. Mira, ahí está. El maestro grande. Ahí está. Que era un anuncio de la Junta de Andalucía. De escolar, del ¿Cómo te puedes sistema acordar de escolar. eso, Sí, tío? sí, sí, me acuerdo un montón. Tío, increíble. Eran unos lápices así que caían y eran tal. Vale. Año 90, a lo mejor 90, 89, 90. Era un niño. Entonces mi abuelo me dijo, hay un anuncio que quiero que escuche de que sale Entre dos aguas. Y claro, pero antiguamente las teles tú no podías pararlo, claro, antiguamente era... Claro, claro. Y me acuerdo perfectamente, estábamos los dos solos, viendo la tele. Y salió el anuncio. Y me hizo así. Me cogió de la pierna, tío. Escucha. Pon, ton, 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 ton. Además eran muy largos los anuncios en esa época. Ton, ton, y decía tal, Andalucía, no sé cuánto, no sé qué. Y flipé. Yo flipé. Me encantó. Y me llevó el Meji. ¿Y ahí ya tocaba? No, ahí acababa Ahí de. Sí, estaba... acababa de. La guitarra estaba por allí, pero Vale. acaba de empezar. Hizo lo mismo con el concierto de Aranjuez. Hizo lo mismo. Me llevó a un sitio para que lo escuchara en un tocadisco, un hombre que tenía los 3 movimientos. A mí lo del concierto de Aranjuez con esa edad sí me volvió loco. Pero que no lo entendí, te quiero decir. Claro, Entendí el normal. movimiento Normal. de paratán, ta, 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 creo que es el segundo. Ahora mismo no me acuerdo. Pero todo lo demás no lo entendí mucho, me pareció mucha información. Pero sí entendí pam, 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 pam. Eso se me quedó. Entonces, como yo empiezo a tocar en carnaval, pues hay un niño que es muy poquito más mayor que yo, que tiene un año más que yo, que lo toca. Que es Juan Luz Bruno. Vale. Punteado, un máquina. En esa época tocaba el niño que no vea. Y lo tocaba. Y tocaba Entre dos Y aguas. El tocaba Entre dos niño. aguas. Madre Y él me mía. dijo, me enseñó y me dijo, él me enseñó a hacer tan, pan, pan, el acompañamiento y él hacía la melodía. Ti, tin, 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 tin. Entonces los dos lo tocábamos. Eso fue, y yo tenía, no, eso fue en Payasito, ¿no? Eso fue un año después. A mí aquello me marcó. Y esas son las cosas que de niño te marcan Claro. y ya pues, te llevan a querer ser y a partir de ahí yo con 12 o 13 años completamente perdido. Yo ya sabía que yo ya lo tenía clarísimo. ¿Qué era tu vida? ¿Qué era lo que te querías dedicar? Claro, de hecho fue una lucha con mi madre porque cuanto más iba creciendo, luego con 14 yo empiezo a tocar flamenco,
nos empiezan a llamar a una academia, que es la Academia de Pilar Ogaya. Te llevan a Madrid ya con esa edad. Con 14 fue el año 14-15, en el rastrillo Nuevo Futuro, que se sigue haciendo. Y eso era el rastrillo de los famosos, le llamaban, porque se hacía en la casa de campo y sigue haciendo. Salía la duquesa de Alba. Ya ves. Claro, eran casetas dentro de la casa de campo, casetas y tal, y había varias casetas como las de la Feria de Sevilla, como rememorándola tal. Se llamaba la Parra Bomba, se llamaba una, la Parrala, la Parra Bomba, creo que era como la comparsa, y otra que se llamaba La Venta del Toro. Yo, pero ¿cómo te puedes acordar hasta del nombre de la caseta? Sí, claro, inolvidable. Eso es de Y loco. tocábamos allí, y nos llevaron allí, y allí también toqué para bailar y tal, y yo te lo juro, vine enamorado, y vine diciendo yo tal. Y todo esto fue una lucha con mi madre, porque mi madre decía, tío, tiene que estudiar, y yo decía, pero es que no puedo, mamá, yo quiero estudiar la guitarra. Que hay que estudiar mucho, seguro. Hasta que ya un día me dijo, vale, pues estudia la guitarra, pero sé alguien. Ya. Porque si no, tío, aquí lo que yo te puedo dar es... Mi madre trabajaba en el Super So, en los congelados, y me dijo, yo lo que te puedo dar es meterte aquí en el Te congelado. tiene que buscar la vida. Tú quieres tocar la guitarra, toca la guitarra. Pero... A mucha honra, o sea, que vivan... Decía, yo lo que te puedo ayudar es de reponedor. Claro. Y gloria bendita para todos los reponedores. Pero claro, a mí aquello decía, hostia, yo no. Claro. Yo quiero. Y entonces yo creo que mi hermana, la ayuda de mi hermana, aparece el Palomar, que el Palomar se junta con mi hermana con 17 años. Ahí en esa época empiezan a salir, que el Palomar canta en carnaval increíble ya de niño, empieza a cantar flamenco. Claro, venga Ricky, coge la guitarra, mi hermana. Entonces se crea ahí una... Eso es fundamental, porque tú solo... Ya. A día de hoy con internet da igual. Ya. Que creo, pero... Si estás rodeado de personas que ya conocen cómo funciona. La Palomar canta bulería, la Nave, el otro, Felipe, el Pajarito, Javier Tizón, que ahí conectamos, que fue la primera persona que yo veo componer canciones. Vale. Yo me enamoro de la composición de canciones por culpa de Javier Tizón. Te lo he dicho antes fuera de cámara, una de las cosas que quería hablar contigo es la composición. Claro. ¿Cómo se aprende a componer? ¿Qué elementos hay que tener en cuenta? ¿Y cómo lo aprendes? ¿Cómo lo desarrollas con el tiempo? Y es que tuvo un maestro brutal, que fue él, porque, o sea, el Palomar también escribía, Felipe, todos los niños escribíamos. Ahí. ¿Tú ya escribías ahí también? No, yo ahí hacía, yo lo que hacía era algún poemilla y cosas, pero no escribía canciones, no había hecho nunca una canción. Vale. Eso te estoy hablando ya con a lo mejor 15, 16 y tal. O sea, que el poemilla era para una que te gustaba de... Sí, claro. Entonces yo, el pájaro, que es una generación mayor que nosotros, pero que el pájaro sí, el pájaro yo creo que tiene como 7, 8 años más que yo. O sea que si yo tenía 16, 15, el pájaro tenía 22, 23. Era un pibe, en verdad. Pues el pájaro escribía, o sea, unas canciones maravillosas. Que por eso creamos Levantito, que fue el grupo que se creó en esa época. Y las canciones del primer disco, pues la mayoría eran de él. Y entonces yo empiezo a juntarme con él y él compone un día. Pero claro, yo alucinaba porque decía, Dios, ¿cómo puede? Nosotros ahí éramos fan de la guitarra flamenca y del cante flamenco y por supuesto, de Camarón éramos súper fan. Y de Morente, pero también de Ketama. No, a mí me empieza... A mí la fusión me llega por Ketama y por La Niña Pastori. Vale. Porque el primer disco de La Niña Pastori es un bastinazo. El primer disco de La Niña Pastori... Tiene esa parte de innovación. El primer disco de La Niña Pastori, Tú me camela, eso es ese. Y Eres Luz, el segundo, eso es una maravilla. Es una maravilla. Ahí toca la guitarra Cañizares, ahí toca la guitarra José Miguel Carmona, ahí está Alejandro de Trapa, Cortega, una produ brutal. Entonces esos discos nos llegaron a nosotros de niños, era lo que nos llegó. Y yo a día de hoy, sigo siendo muy fan. Pero ya tenías oído para saber detectar cuando algo era diferente o cuando algo innovaba. Bueno, más que oído, corazón. Bueno, vale. Más que oído, corazón, vale, en verdad. Tú no... Vale. De hecho, era como que está escuchando Ketama. Ya. Que está escuchando a La Niña Pastori. Claro. A mí, yo moría ahí. Claro. Y con la barbería, los discos de fusión de esa época, los discos del sexteto de Paco, que de ahí se bifurcaba un poco. O sea, lo bonito de esa época, que eran los discos del sexteto de Paco, y cada miembro del sexteto tenía 2 o 3 discos. Jorge Pardo tenía 2 o 3 discos, Carlas Benavente, la bajista, tenía 2 o 3 discos. O sea, imagínate, Potito, aparece Potito, que eso eran unos discos maravillosos. Tomatito y Vicente Amigo. O sea, la guitarra flamenca, eso
es una especie de caldo de cultivo porque tenían mucho personalidad. Vale. Y las personalidades distintas. Vicente Vale. Amigo tiene una personalidad distinta. Ya veníamos habiendo descubierto a Paco, Manolo Sanlúcar y un poco la guitarra antigua. Yo, Niño Ricardo, y eso lo descubro después. Y Niño Miguel lo descubro después, porque no tenía acceso. Y el Meiji trajo una colección de discos Ya de ven. Universal, creo que era de Universal, que eran de todos de los discos de los guitarristas antiguos. Y yo compro un día Niño Ricardo y Niño Miguel. Y a mí, y Sabica. Y a mí se me va la cabeza. Pero yo había descubierto antes a Paco de Lucía, antes que a sus maestros. Vale. Pero bueno, es lo que hay. Vale. Entonces, aquello me vuela la cabeza. Y me vuela en la cabeza un montón de discos. Entonces, esa es la fusión. O sea, me llama mucho la atención el flamenco puro, pero los arreglos y la fusión, y me empiezan a llamar mucho la atención la producción. Pero, ¿y cómo se compone? ¿Cómo se hace canciones? ¿Cómo se hace una canción? Ah, vale. O sea, ahí ya tú has comenzado diciendo, ahí es cuando yo empecé a sentir interés por hacer canciones. Ahí está. Claro, con el pájaro, él me enseña que, a ver, a tararear una melodía y que tú tararees la melodía con la intención de una letra que pudiera ser mejor o peor. Lo primero es la melodía. Para mí sí, yo nunca he... Pero lo que pasa es que a día de hoy, o bueno, o de ya de un tiempo para acá, musicar un poema es una maravilla. También. Claro que no es una regla que no se pueda saltar. Es decir, No. a lo mejor puedes tener una buena letra a la que le tienes que poner la melodía, pero por norma general, lo primero es la melodía. Claro, Sabina lo ha contado muchas veces. Yo descubro a Sabina en esa época. Yo descubro primero en los cantautores, que ahora te voy a contar, porque yo empiezo a escribir canciones y me voy para los cantautores. Y el primer cantautor que a mí me vuela la cabeza es Pedro Guerra, tío. Vale. Pedro Guerra, antes que nadie, antes que Sabina. Vale. Y del tirón es Pedro Guerra, Sabina Serrat y Alejandro Sanz. Vale. ¿Y Alberto Cortés no? No. Porque parece... Descubro Silvio después, descubro Rubén Blades después, descubro todo. Lo que pasa que claro, tienes que irte para adelante y te tienes que ir para atrás. Claro. Es lo que pasa. Lo que pasaría a un chaval ahora si de repente descubre a, yo qué sé, ¿no? A quien sea, a Marwan, por ejemplo, que escribe divino, o a Vanessa Martín, que escribe divino, y dice, claro, pero... ¿De dónde viene eso? Y descubre a Mercedes Sosa, y tú dices, bro, o lo que sea, o a Chabela Vargas, ¿no? Y tú dices, entonces, claro, y eso es lo que nos pasaba. Y entonces, la melodía, y luego a esa melodía, cuando tú ya la tenías interiorizada, pues le haces una letra con un mensaje. ¿Qué pasa? Que el pajarito escribía muy bien porque él tenía esa corriente. Él tenía esa corriente de cantautor, de Silvio, Sabinera, Pedro Guerra también le gustaba. Y entonces el pajarito sabía hacer canciones porque sabía tener un mensaje con peso. Y que, tuviera, y que tuviera un transcurso y que tuviera un final y un arte. Y era una maravilla. Yo recuerdo canciones del pajarito que nunca se grabaron. O sea, que ni siquiera las maquetó, que me las cantaba ahí y tal. Y eran una maravilla y eso nunca salió de ahí. Las recuerdo perfectamente, melodía, letra, todo. Y cosas que sí se hicieron. Entonces, a partir de ahí, cuando ya el grupo se disuelve y todo eso, yo me quedo con ese legado, digamos, y empiezo a aprender de los cantautores que oigo y y el primero es Pedro Guerra, con un disco que se llamaba Raíz, que me voló la cabeza. Y yo quería... Ahí es cuando yo quiero tocar la guitarra, porque yo ya tocaba, y yo empecé a tocar para flamenco, para bailar y tal, pero hay una parte de mi alma, de mi corazón, que necesita hacer canciones. Entonces yo empiezo... ¿Eso es producirla? No, a escribirla y cantarla vale. en una cassette, en una tal y tal. Ahí yo todavía no tengo ordenador. Yo mi primer ordenador llega en el 2001. Un Mac Apple G3, que era una cosa así de gorda. Era un portátil. Y porque yo tengo ya amigos, porque yo ya había grabado canciones en estudio y tenía amigos que decían que yo, pues esto, yo quería grabar en mi casa, yo quería poder grabar en mi casa, pero eso llega ya con 20 años. Vale. Ya tenía yo 20 años. O sea, que lo de Miguel Bosé fue mucho antes, sí, cuando Miguel ficha... Bosé fue en el 97. Ya ves. Cuando ficha Levantito, lo ficha Miguel Bosé en una discografía que tiene, se llama No More Disco, que es era como una filial, no era el nombre, era una división de Warner. En esa época. Esa es una época que había mucha discográfica, muchos sellos, porque se vendían discos. La época dorada del disco, de vender discos. Levantito fue un grupo que pasó por ahí, pero vendió 15.000 copias del primer disco, legales, sonaba en cadena dial a tope,
en plan super día y tal. No. Hacíamos esta gira que hace, yo tengo una afinidad por la radio, ¿no? Creo que la radio sigue estando ahí, le sigue dando apoyo a muchos artistas. Sí, muchos artistas funcionan por eso. Yo trabajo y formo parte de Canal Sur, de Canal Fiesta. Tengo una columna ahí desde hace 3 años. Pero yo le tengo cariño a todas las radios, ¿no? Y sobre todo a Cadena Dial porque formé parte de esa época. Y entonces, esta gira que siguen haciendo en verano, la hizo un año el cartel era Malú, recién salido con un disco que se llamaba Aprendí, que fue una canción que le hizo Alejandro, Levantito y Carlos Valenciaga, que era un cantante de San Lucas, que era muy buena gente. Y también, había muchos artistas. Y entonces era una pasada, tío, era una pasada. Era el año 98, verano del 98. Has hablado en otras ocasiones sobre la importancia que tiene la psicología dentro del mundo de la arte escénica o de cualquier trabajo relacionado con el arte. Es muy fácil pensar que con esa edad, cuando eres un niño, cuando eres joven, que estás en esa época y ves que te van las cosas bien, que te ficha Miguel Bosé, que te dan trabajo de discográfica, es fácil de que se te vaya un poco la cabeza y que cometas el error, que yo creo que es la muerte de cualquier artista, que es de pensar que ya lo sabes todo o que ya estás donde tienes que estar y ya no te hace falta aprender nada más. ¿Cómo se sobrelleva eso a una edad también tan temprana? Al final la pregunta vuelve casi un poco a la de antes, ¿no? Desde muy joven ha tenido muy claras las cosas o es la sensación que da, ¿no? Tropezando, tío. Eso es una pena, pero es una pena porque yo creo que hay gente que dice, hasta que no tropieces no te vas a dar cuenta. Yo no creo eso. Yo creo que sí, es lo que te decía antes de la educación. Si tú educas desde el respeto, desde la honestidad, con esos valores de lo que realmente es, a lo mejor la persona va a tropezar, pero va a tropezar menos. Entonces nosotros nos lanzamos ahí como locos a un mundo selvático, a un mundo, un mundo duro, y entonces de repente te pega unas hostias. Y bueno, cada uno consecuente con la consecuencia y con el dolor. Claro, si te la ha pegado de garabatillo, ¿no? Como se dice en Cádiz, si te la pegas de garabatillo y luego te lleva una hostia, pues tú dices, vale, esto no vale un duro. Ya no lo hago más, claro, esto no vale la pena. Así aprende. Aprende a hostia y a tropiezo. El ego es una cosa, claro, ahí, como hablábamos antes de la ansiedad, es curioso porque no podemos compararnos con otras épocas porque tenemos otros medios y otros recursos, pero los síntomas son los mismos. Ya. Y el ego es el mismo que en el siglo V. Totalmente. Y la ansiedad es la misma que en el siglo... ¿Sabes lo que te digo? Entonces, el ego, yo creo que hay tanta información ya que hay que saber... Hay una frase maravillosa de Juan Maquelle que dice, el ego va a llevarte muy lejos, pero una vez allí va a dejarte solo. Vale. Y sí. Completamente. Es así, es así. Porque hay gente que consigue cosas teniendo un ego desmesurado. Porque el ego desmesurado va unido a una gran personalidad. Y hay gente que a todos nos gusta conocer a gente que tiene una personalidad lo que sea, ¿no? Que aporte algo, lumínica, creativa, sí. Lo que sea, ¿no? Dice, tío, qué personalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que te puede llevar muy lejos. Pero tanto ego, una vez allí, te deja solo. No falla. Yo a mis años he visto, he vivido, ¿sabes? Y tal, y dice, hostia, no falla esa fórmula, ¿eh? Claro. Entonces, es lo que te digo. Todo tiene que estar muy domadito. No conozco, como lo mismo te digo, no conozco a ningún artista o a ninguna persona que exponga su arte que no tenga ego. Vale. O bueno, el ego va con la persona, pero que no tenga un poquito. Porque es necesario, un mínimo de ego. Pero luego yo también he descubierto que las mejores personas y los mejores artistas, no siempre, pero la mayoría de ellos también tienen mucha humildad. Sí, o han aprendido con el tiempo a tenerla. Pero tienen mucha humildad, pero el ego lo tienen chico. Pero el ego está. Pero, por supuesto. Si no, tú no te levantas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Supuesto. Dice, hay que ver. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Este artista tal, ¿no? Que te dice, no, hay que ver por qué se enfada esta persona por esto, o por qué esta persona. ¿Cómo te pondría el ejemplo? Y yo pues siempre pongo lo mismo. Digo, esta persona está en un cartel donde hay varios artistas, ¿vale? Y su nombre está en grande, porque lo vende. Porque vende, y yo estoy completamente de acuerdo. Y luego están los más pequeños, ¿no? Perfecto. Coge ese nombre y pónselo pequeño. A lo mejor se mosquea y se lo toma mal. Pero el arte, ¿dónde está? En cómo procede. Oye, mira,
el arte está en cómo procede, la humildad está en cómo procede. O sea, y yo, mira, ha pasado esto, ha salido el cartel y está muy chiquitito. No pasa nada, lo que pasa que te digo yo, hombre, si queréis que venda entrada o si queréis que se venda entrada, pues, hombre, ponedlo más grande porque tal. Claro. O decir, escúchame, yo me voy a cagar. Ahí Sí, está la ahí está, diferencia. exacto, Pero exacto. es normal que Exacto. no que te duela, pero es normal que diga, tío, ¿cómo habéis hecho esto? Sí, Ya, ¿qué tal, no? ya, O no sé, o que no aparezca en el cartel, por ejemplo, ¿no? Que ya. diga, no, mira, es que no te vamos a poner, pero ¿cómo no lo va a poner? Bueno, escúchame. Entonces, eso Bueno, es como que no es el ego, pero si está ahí como es un hombre, poquito. es necesario. Es cuidar esa personita, esa cosa, esa carrera tuya, ¿no? La tienes que cuidar. Yo creo que para destacar hace falta un mínimo de ego, o sea, de ese amor propio, de Hombre, decir, pues yo creo, para mí, yo creo que una de las cosas más importantes es no sentir envidia por los demás, sino la claro, curiosidad de decir, mira lo que ha hecho este tío, ¿cómo lo ha hecho? claro, Yo quiero hacerlo. claro. Y a lo mejor si puedo lo hago está mejor. Pero antes, ¿cómo lo ha hecho? Cómo investigar y curiosear, ¿no? Claro. Antes que sentir esa envidia. Pero sí creo que ese ego de primero, aunque sea mínimo, si es necesario, para tener ese ímpetu. Claro, para Ahí subirte está. al escenario. Exacto. Entonces, si tú no tienes un mínimo de ego, ¿cómo te subes al escenario? Claro, No, claro, buenas noches. No, hola, claro, aquí está el tío. No, tú tienes claro. no, está. Pero en el Mira, mundo de la música, a mí, a lo mejor un poco desde fuera, a mí me parece un poco injusto en ese sentido porque, por ejemplo, los músicos. hmm, Tú ves a un cantante, todo el mundo conoce al cantante, compra sus discos, pero muy poca gente sabe quién es el batería. O muy poca gente sabe quién es el que tiene la guitarra. Eh, y eso en el ego del músico, yo creo que eso sí, como que lo tiene que aprender a soltarlo, ¿no? Yo soy aquí el que está acompañando al cantante claro, bueno, tú tienes y una misión. Claro, tú tienes una misión. Lo que pasa es que cuando tú. Mira, eso es otra cosa que yo siempre digo. Cuando tú sientas que tú necesitas más de lo que te están dando, es retírate y crea. vale, Sí, yo soy guitarrista. vale. Mira, por ejemplo, yo he ido de gira con David de María y yo me lo pasaba increíble. Un tío súper guay, me dio a mí mucha oportunidad. Me acuerdo de una época que me dijo, tío, ¿por qué no me hace coro, no? Oh, que no me diga, David. Hostia, qué guay, ¿no? Entonces yo era guitarrista, pero hacía coro, pero por derecho. Ay, me ponía yo aquí y hacía mis coros y tal, ¿no? Y él me dio mucho tal. Entonces, en el momento en el que yo sentía que yo quería más, es cuando empecé a grabar mis canciones. Vale, Porque vale. el cantante es él, yo no te puedo Exacto. poner, ¿sabes? Exacto. O Entonces, incluso cuando has escrito para otros cantantes claro, también, o claro, cuando claro, has correcto. compuesto, Te pone a na- componer. no se sabe quién es el que ha escrito. Eso no se Ah, bueno, vende. eso es otro Entre, en tema. petit comité o dentro de la industria, sí. Pero Sí. el hombre, el de a pie no lo sabe, no se Te entera. vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que el arte está en cómo procede, pero doler te va a doler. Vale. Doler te va a Un doler. poquillo. Claro, Un tío, poquillo. sale de repente una canción. A mí me pasa muchas veces. Estoy viendo la tele en la voz key, ¿no? Sí. Sale una canción y es una canción mía Vale. y no pone por ningún lado. Claro. Ni Te lo van a molaría, ¿no? poner. Que pusiera ahí como la Claro. copla, ¿no? León Claro. Quintero Quiroga, ¿no? Que pone la copla, Claro. ¿no? Pues estaría bonito. ¿Qué pasa? Que tú no llamas a Antena 3 y dices, escúchame. Claro. Tú Claro. dices, oh, ¿sabes qué? Qué Me cosa. gustaría, ¿no? Sería Que... bonito, pero ¿por qué? Porque es una cosa que hiciste, Exacto. pero todo está, yo creo que todo está en el proceder. Y eso también nos lleva a que si te formas en eso, digamos que vas a sufrir menos. Y volvemos al principio, a todo la ansiedad y a todo lo de tal. Si tú te formas y tú dices, Guillo, no pasa nada. Ya está, da Es mi igual. trabajo, es mi papel, lo que tú has Claro, dicho yo he antes. trabajado muchos años con David Santisteban y el David Santisteban tenía mucho aguante con eso. Un tío maravilloso, un gran compositor, ha hecho canciones para un montón de gente y él tenía mucha psicología para eso. Y yo al principio no lo entendía y él decía, mira, tío, da igual, tío, si al final. Y hablábamos, debatíamos mucho sobre eso y bueno, al final. Bueno, hubo una época en la que a ti te atrajo mucho producir y producir también es un trabajo un poco entre las sombras, entre Sí, comillas, sí, ¿sí? totalmente, totalmente. Y súper bonito Y de hecho porque. fue, creo, lo que te dio a ti el impulso para... Súper bonito porque dejan en tus manos como no sé, el peso de un disco de un artista. Hemos hecho discos que han funcionado muchísimo. Hay canciones por ahí. Yo he producido un montón de canciones que han funcionado un montón, que siguen sonando, que eso es súper agradecido. Pero, ve, mira, por ejemplo, que tú, lo que te contaba antes de lo de la voz, ¿no? Que salga una Sí, canción y no ponga. sí. ¿Por qué no te molesta? Porque yo ahora me dedico a hacer mis canciones. Exacto, Y aunque mis canciones no exacto. sean súper éxitos, No, pero lo son, sí, pero cojones. no son en plan, ¿qué te Sí, no digo yo? No es el es uno de los 40 principales. 40 millones, eso. Tú dices, no importa, porque por lo menos
Ahora estoy yo haciendo como, tengo mi arriate y tengo yo mi fugambilla, ¿no? Mira mi rosa, como salió mi clave. Ah, qué bonito lo tengo, ¿no? ¿Sabes? Ahí hay un campo que una vez tú también plantaste allí, que ahora tú lo ves y lo ves todo bonito y tú dices, ay, qué maravilla. Pero ahora tengo yo aquí mi huertejito, ¿no? Y tú dices, ir a quedarte, ¿no? Pues yo qué sé. Y entonces eres feliz. Claro. Vives feliz, no tienes ese tipo de cosas que tú preguntabas antes. ¿Cómo se hace para tal, no? Así. Lo de los cuadros, lo mismo. Pinto por una necesidad del alma, en verdad. Que luego llega alguien y dice, tío, qué guay. Pues ole. Pero yo ya ni... Es que a lo mejor hay gente que bonito el cuadro y yo ni le digo, pues lo he pintado yo. Ya. Lo que pasa es que ahora, como tengo la marca, Ah, es verdad. voy a aprovechar este momento. Hombre, claro, claro. O sea, No, se pueden comprar. no, esto es un ensayo. Ah, vale. Esto es un termo que venden en una plataforma que es muy guay, que es muy bueno. Pero yo le he puesto, le hice, este es mi logo, como ensayo. Vamos, esto es un prototipo, lo sacaremos. Si hemos hecho camisetas, ahora sale todo, sudadera, un montón de guay. Vale. Es como mi merchant, pero es un poco llevado un poco más a algo más fino y algo que tú no vayas por la calle que ponga aquí Rick Rivera, porque no me mola. Creo que sea un logo. Porque es mi logo desde que yo tenía 18 o 17 años. Ves. Y pintaba los cuadros y ponía. Y lo firmaba así. Con ¿no? eso. Sí, qué bien, qué guay. Entonces, bueno, y él dice, voy a sacar la marca, pero es que ha sacado un EP hace relativamente poco. Claro, el manual para perderse queriendo. Vamos a hablar del manual para perderse queriendo. Venga, claro, vamos a ¿Esto cuánto dura, Guillo? Porque pues esto ponemos aquí hasta mañana. Bueno, yo contigo puedo hablar, pero escúchame, 3 o 4 horas. Sí, yo creo en verdad, van a quedar muchos temas pendientes. No tengo aquí toda tu carrera. Tengo aquí toda tu carrera. Que del premio Goya sí quiero hablar. Bueno, vale. Porque al final estamos hablando de psicología, de ansiedad, que a mí es lo que más me interesa ahora mismo. A mí son las conversaciones que más disfruto. A mí lo que más me interesa ahora mismo. Siempre es tontería. Yo me preparo las entrevistas, al final miro la carrera, el trabajo que cada uno ha hecho, pero cuando yo me encuentro una persona que derroche mucha inteligencia, porque se ve que eres una persona inteligente, curiosa, que has tocado muchos palos, tú lo has dicho, yo soy una máquina en lo mío, pero es que yo pinto, y es que a mí también me gusta el marketing, y es que yo veo esto y también me gusta. Cuando yo me encuentro con una persona así y veo que puedo hablar de otras cosas además de a lo que se dedica, yo disfruto mucho de la conversación. También. Y eso es así. Yo creo que es lo más bonito y queda mucho más natural y son mucho mejor. Sí. Bueno, y ahora no sé de qué estamos hablando. Ah, bueno, del EP. Sí, el EP rápido es... A ver, yo creo que todos los veranos saco una canción o dos, porque en los veranos siempre para la industria un poco, las grandes discográficas y tal. Y es como antiguamente se decía, en agosto no consume nadie música porque nadie ve la tele. Y ahora eso ha cambiado. Claro. La gente lleva el dispositivo, lleva el móvil en la mano y es al revés. Entonces yo llevo ya varios años sacando una canción o dos en verano. ¿Qué pasa? Que este año dije, no voy a sacar uno, voy a sacar un EP, 5 temas. 5 temas. Que hablen, que estén ubicados en el verano. Vale. Que tú lo puedas oír luego en Navidad perfectamente, pero que todo esté ahora ubicado. Es el momento. Sí, todo tiene un entorno estival, todo tiene un entorno colorista y veraniego. Porque el manual para perderse queriendo habla de la necesidad de desconectar en paz. Si ¿Cómo tú es eso? desconectas, o sea, hay gente que se va de vacaciones para desconectar, para huir, para escapar. Vale. No se puede escapar. Vale. Porque si no te vas en paz, habiendo hecho las cosas bien, hablo de la parte personal, no hablo del trabajo ni nada de eso, no vas a desconectar, no vas a escapar, o sea, te va a perseguir siempre. No pasa eso que te has ido de vacaciones y has dicho, al final parece que ni me he ido. Porque he estado con el móvil. He estado con esto, no he sacado de mi cabeza a aquella persona, no he hecho esto, no he hecho. ¿Por qué? Porque no hice las cosas antes y entonces tal. Entonces hay que... Pero no hace falta... Lo he hecho en vacaciones porque me parece que el entorno del verano se merece todo porque es maravilloso. Pero que es un manual de vida realmente. O sea, es la diferencia entre escapar y perderte. Escapar es una palabra muy fea porque es huir. Y no hay que huir. Una escapada, no hay que huir. No hay que huir, hay que tener una conexión cósmica, en verdad, con tu centro, pero luego tener la licencia y tener la libertad de hacerlo en paz y poder irte. Descansar. Claro, y descansar. Y es verdad que se llama escapada. Cuando te va se llama escapada, ¿verdad? Esto es una paranoia mía. O sea, sí, no, pero un pensamiento mío. Que tiene lógica. Es que ahora viene alguien y dice, no, pero esto viene del latín, de tal. Bueno, maravilloso. Ya, pero yo creo que hay palabras como escapar que me parece feísima, porque realmente estás escapando de algo y si no te vas en paz,
no consigues ese reseteo y esa cosa. Entonces esto es el manual, son cuatro temas y un poema, que el primero se llama Perderse queriendo, el segundo es Coraza, el tercero es La invitada, que es la suerte, cuando viene a verte, la suerte es la invitada que viene a verte, esa persona que viene, todo el mundo tenemos una persona que entra ahora mismo por la puerta y no pasa absolutamente nada. Sí. ¿Qué yo qué? Dale, para el frigorífico. Ahí está. O lo que sea. Esta es tu casa. O de poner pijama. ¿Entiendes? Sí, y sí. ese tipo de persona siempre tiene que estar en la vida. Quien no tenga esa persona en su vida, la tiene que buscar, la tiene que tener. Pues yo, para mí, que las tengo, es la suerte. Esa persona para mí es la suerte. O sea, pero la suerte personificada o tienes suerte de tenerla. No. O sea, la suerte. O sea, la suerte como entidad, como cuando llega la suerte. O sea, yo. Vale. Cuando llega esa persona, para ti llega la suerte. No. Yo simbolizo que la suerte es así. Vale. Tú dices, ¿por qué tú dices qué mala suerte tengo? ¿Cuándo me va a tocar a mí la suerte? Vas a tener mala suerte. Es lo mismo que cuando te pega 3 meses sin ver a esa persona porque está desaparecida. Pero un día, Zain, dice, ahí hay que abrirle la puerta y tiene que entrar. Hay veces que la suerte llega y tú estás empanado. ¿Has llamado? Que ha llamado. No, y la deja pasar y no te das cuenta. Hoy no, ¿por qué no me ha llamado antes si yo tengo? No, entra. Dale para adentro. Ahora no es el momento, pero tú dale para adentro. Claro. Ponte el pijama, quédate, no te vayas, tal. Y el tiempo que se quede, decorarle el santuario y tal. Entonces habla de eso la invitada. Luego hay un poema que se llama Lluevo, que está dedicado a la persona, a mi compañera, que es una experta en conseguir que yo escampe cuando lluevo. Uf, eso me lo voy a tener que explicar. Cuando estoy triste. Vale. Las personas llovemos, Vale. Pasa que el concepto me gusta más el concepto de darle primera persona, decir lluevo, está muy guay. A llover por dentro. Vale. Déjame, llover por dentro es demasiado. Vale. Y además ya también estamos maníos. Yo creo que las personas llovemos directamente. Vale. Y escampo, luego escampo. Yo lluevo, luego escampo. Entonces, ¿Y sale el arco iris? En el nombre, corre. Sería bonito. Entonces yo creo que ella es una artista en eso. Vale. Ella es una artista en conseguir que yo escampe. Vale. Y la última que se llama No pido tanto, que es una canción que he hecho con ella, con Violeta. Violeta es mi pareja y es productora, es DJ, es una pensadora maravillosa. Y entonces el EP es eso. Yo creo que es una experiencia, Dani, ponértelo. Yo se lo digo a todo el mundo, no te vayas a poner las canciones sueltas, ponte las 5 canciones y disfrútala, que es 20 minutos. Exacto, claro. Con un vino, con una cosa. Así lo vamos con a hacer. Una experiencia. En alguna te va a encontrar por detrás olas del mar. Hostia, sí, qué guay. Por eso. ¿Dónde se puede ver? Para poner el enlace aquí en la descripción de este vídeo. En todas las plataformas. Vale, pondremos el enlace. Hasta las petroleras. Vale. Plataformas Spotify, Amazon. Como antes, ¿no? Que iba a la gasolinera y estaba el... Guapo, tío. Que daba la vuelta. Qué guapo, tío. Con un candado, además. Ay, qué bueno. No, está ahí y en YouTube están los vídeos, hay vídeos maravillosos. Vale, perfecto. El de Perderse queriendo es maravilloso. Y ya está. Y entonces, luego viene un disco para el año que viene al principio, que lo presento en el Falla. Viene un libro para Reyes. Vamos a hablar de todo eso, pero tú me dices a mí, hay un disco que sale el año que viene, ¿pero eso ya está terminado? No. Vale. O sea, pasa que tengo toda la idea la tengo y incluso... ¿Y sabes que va a salir? Es que me encanta la idea. Vale. Me parece una idea muy guay, que viene en la línea de lo que yo hago, que son como, yo qué sé, realmente no sabría cómo definirlo, pero intento que las canciones tengan, intento que las canciones sean muletas. Yo creo que son canciones muletas, tío. Canciones bastón. Y que sirvan de apoyo, que transmitan un mensaje, que pueda... A uno que en ese momento que lo está pasando mal, pues a lo mejor deja de llover y eres tú esa persona. A mí me ha pasado con otras canciones. Yo he estado mal, he escuchado y he dicho, tío, qué guapo, tío. O he llorado. Oye, has llorado y que yo necesitaba llorar, tenía un nudo, no ha llorado con la canción, pues yo, misión cumplida. O sea, ese tío o esa tía, gloria bendita, porque te hizo llorar, te sacó aquí el nudo que no te lo ha sacado todo lo que acaba en pan. Entonces, estas pastillas que acaban en pan no te las has conseguido. Al revés, te las han mermado. Sí. Que hay que sacar esa cosa. Con esto no critico las pastillas, pero que te quiero decir que estamos muchas veces con el punto que es mucho mejor eso. Yo no quiero sentir. Y hay veces que hay que sentir para sacar y llorar y desahogarte. Y la música siempre ha sido una buena herramienta para eso, para emocionar, para llegar donde de otra manera. Claro, porque la música entra por las puertas y ventanas que dejamos abiertas sin darnos cuenta. ¿Entiendes? Igual que el humor. El humor entra
entra cuando tú te has sentado a un vídeo, te has sentado en teatro y tú ya te has acomodado, y en el momento en el que te acomodas y descargas los hombros, se quedan abiertas un montón de puertas que tú no te das cuenta. Vale. Entonces, el artista, vamos a llamarlo, el humorista o el cantante o quien sea, sabe que esas puertas están abiertas y entra por ahí y sale. Y entonces, ¡buah! De repente es como, han entrado, es como si ahora mismo, eso, entran por arriba, pero entran no a robar, sino entran a dejarte fruta, a dejar olores, a cantarte una copla, y se van. Y tú dices, Dios, qué pues bien, qué ¿no? guay la casa, Ahí ¿no? está, qué buen Eso es lo mismo, regalito. ese es el arte. Ese es el arte y esa es la canción, esa es la música. Vale. Entonces, bueno, de ahí saltamos al cine. De ahí saltamos un poco al cine, que el cine aparece en mi vida en el 2015. Es mi tercera etapa, ¿no? Yo empecé haciendo grupo con los de Bantito, luego me pegó unos años con la guitarra flamenca, estudiando guitarra, y luego hago canciones. Y aparece el cine. Vale. Banda sonora. Aparece una canción como propuesta de Sony Music, que dice que yo queremos que hagáis una canción para una película que se llama El Niño. O sea, pero fue la primera. La primera canción que yo hice. Que fue la primera. Yo pensaba que ya tenía cierto bagaje dentro de la industria. Ganamos un Goya por la primera canción. Tío, qué locura, ¿eh? Qué locura. Muy loco, qué locura. ¿Y cómo fue esa experiencia? Es decir, te llega esa propuesta y cómo empiezas a trabajarla. Pues es súper bonita la historia porque nosotros, eso era, India Martínez está fichada con Sony en ese momento, lo sigue estando, y llegó Blanca de Sony, me acuerdo perfectamente, y nos dijo, no iros, que hay una propuesta para hacer una canción. Y estábamos presentando las canciones de un disco de un nuevo disco de ella que era no te puedo acordar de todo. Sí, perfectamente. No Camino de la buena suerte. Camino de la buena suerte. Sí. Y estábamos con las maquetas y tal. Ahora eso fue 2014, 2013, 2014, ¿no? Y entonces, y nos lo contó. Hay una película del estrecho que creemos que tú la puedes cantar por India y tal. Y entonces esa tarde nos fuimos los tres, David Santisteban, ella y yo. David y yo empezamos a hacer por un lado una base y luego ella y empezamos a hacer la letra los tres, hicimos la canción los tres y ella la cantó increíble porque ella canta, vamos, siempre. Y la presentamos y ya, desde el momento que se presentó, ya Daniel Monzón, que es el director, fíjate, yo ya había visto Zelda 212. Yo ya era muy fan de Zelda 212. Peliculón. Entonces, verte con él allí, imagínate. Y entonces, él nos da pauta y cosas, pero separa la producción, tío, de la película. Y estuvimos como 9 meses o 10 meses sin saber nada, tío. De hecho, pensábamos que se había caído. Ya. Decíamos, anda, qué pena, Quillo. No nos han dicho nada, eso pena, es que no... Porque el cine es muy así, el cine de repente... Luego nos contó Daniel Monzón que habían tenido problemas en el rodaje con el estrecho y con cosas súper guay. Total que un día llegó un mail. Oye, chicos, que seguimos con esto. Y a partir de ahí fue pim, 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 arreglo, producción de la canción. Pero solo era una canción. Solo. Y de hecho, la canción no aparece en la película. La canción aparece en los créditos. Flipa. ¿Qué dice? Pero fue la canción que promocionó la película. Vale, en el tráiler o lo que sea. Claro, te voy a contar una cosa que esto, te lo juro, esto es de las cosas más bonitas de la vida, que me han pasado. Y hacemos la canción, se entrega y tal, ¿vale? Y entonces la peli sale en septiembre. Y esto fue en el año 2014. Y había un mundial. Ese año fue un mundial. El mundial, y entonces era Telecinco, era Mediaset. Ahí fue cuando yo empecé a trabajar con Mediaset. Y hasta ahora, que he hecho un montón de cosas con ellos. Y entonces yo sabía que la peli se empezaba a promocionar. Va a haber un anuncio, me dieron. Ricky, va a haber un anuncio de la canción en Telecinco. Y yo decía, hostia, qué guapo, tío. 2014. Guau, tío, verás tú cuando salga. Total, ese verano era el mundial y que España no se comió nada. Y entonces yo estaba en Madrid ese día, yo vivía solo y vi la final del mundial, que era Argentina-Brasil, Alemania-Brasil. No me acuerdo. Ahí no me acuerdo. Claro. Me gusta esto hablarlo con gente que sabe mucho de fútbol porque del tirón dice... Yo no te puedo ayudar en eso. Argentina-Brasil, que gana Brasil al final, ¿no? No me acuerdo. Total, estoy viendo el partidazo, y se termina la primera parte. Y va a Publi. Y esa Publi, tú sabes que esa Publi, el primer anuncio, es el anuncio más caro. Un dineral, como la Super Bowl, digamos. Claro. ¿Qué pasa? Que Telecinco tiene los derechos del Mundial ese año. Entonces, termina, dice el locutor, vamos a publicidad. Y hace
No, mira, Ricky, yo tengo facilidad. No, yo irá. Que yo casi todos los podcasts hago ahí. No, irá. Pero es que es verdad. Mira. O sea, que tú me dices a mí... No, y escucha, y se ve bueno, no sé si había dron o no, se ve un plano del agua. Del agua y grande, y se escucha el principio de la canción que empezaba con un arpegio de guitarra que era yo. Ya ves. Tin, 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 es muy bonito. Tin, 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 tin. Total, yo lo veo y oigo mi guitarra. O sea, mi cerebro dice, a ver, soy yo, pero ¿qué está pasando? Claro. Y empieza la canción cantando India tal, y era las imágenes de la peli. Qué locura. Qué locura. Yo llorando. Claro. Yo decía, además, era un anuncio largo, porque eso, Telecinco normal, ¿no? Un anuncio largo que fue, tío, y yo termina, tío, me quedé, tío. Yo llamé nos llamamos y dijimos, tío, David Santizabal no lo había visto porque no le gusta el fútbol. Pues ese día yo... Tú sabes que yo no veo el fútbol. Digo, ¿qué yo, compadre? O sea, que yo a mí me marcó la vida. Claro, me marcó la vida. Claro. Ya después lo vio él porque se siguió poniendo el anuncio. Pero fue el impacto del primero viendo el fútbol, tío. Y era como, hostia, loco. Solo en mi casa. Porque si lo ven en un bar, pues no te lo pierdes. Ya, bueno, pero... estás charlando y a lo mejor lo ves de lejos y tal. Pero igualmente lo ves. Pero fue como en silencio. Sí. ¿Cuánto? ¿Y crees que qué bonito, tío, eso te dio una experiencia mucho más bonita que cuando te anuncian que habéis ganado el Goya? ¿O el anuncio del Goya? También un pelotazo. El anuncio del Goya no, el anuncio de la nominación. Eso, vale, claro, exacto. Fui primero la nominación. Fue una pasada que veníamos en una furgoneta de bolo de Vitoria. Un bolo de Vitoria. Eso fue el 6 de enero, el Día de Reyes. Habíamos tenido el bolo el 6 de enero y el 7 de enero por la mañana a las 11 se daban las nominaciones a los Goya. Entonces, eso fue el 7 de enero de 2015 y íbamos en la furgoneta, veníamos con India de Vitoria y íbamos dormidos, tío. Pero yo sabía que era las 11, entonces lo puse en el móvil y ahí todo el mundo dormido y tal. Y empezaron a decirlo, tío, yo iba con los cascos y lo dijeron, tío. Y claro, todo el mundo dormido. Y ya yo, tío. Lo dijiste. Llegamos a Santa Justa, a Tocha, porque la furgo llegaba a Tocha, yo vivía en Madrid ya. Nos bajamos aquí, un abrazo, qué guay, cada uno por su lado. Yo me fui para mi casa, yo busqué a David, yo vivía al lado de David, y nos fuimos a comer, nos pegamos una fiesta. Claro. Nos fuimos a comer, me acuerdo, al argentino que hay en Gran Vía, al de María, que es un argentino maravilloso, que te ponen un cava rosa de cortesía y nos bebimos 2 botellas. Una papa ya por la tarde, noche, increíble. Y desde el 7 de enero hasta el 7 de febrero, que fue la gala. Un mes de loco, que yo decía, que no, ya no, otro. De Cádiz, ¿tú estabas seguro? Tú decías, nos lo dan. No lo dan. Nos lo dan. Hombre, las otras canciones que había eran chulas, pero esta era más profunda, de las 4. Vale. Era la canción de Mortadelo y Filemón, que era un dibujito, que era divertida, pero bueno, no sé. Era una canción de un corto que se llamaba Me ducho en tus besos, se llamaba. Y luego era No te marches jamás, que era la canción de la película 8 apellidos vascos que yo había grabado ahí también. Vale. ¿También? Sí, yo había grabado en esa, pero no era mía la canción. Vale. La cantaba David de María y Leire de La Oreja de Van Gogh. Hostia. Esa canción. Vale. Que de hecho, esa canción era buah, tío. Ya te perdono, ¿eh? No te acuerdas. No, tío, no. Mira, si me olvido. Se tiene que acabar. Pocas en que te acuerdes de algo, bueno, tío. Venga, vale, pues. De Fernando Velázquez. Gran Fernando Velázquez, ¿cómo voy a olvidar Fernando Velázquez? El 8 Vídeos Vázquez, la banda sonora la hizo Fernando Velázquez, o sea, maestro top, maravilloso, increíble. Y entonces hizo esa canción y yo grabé la guitarra y nos conocimos. Y me llama un día antes de los Goya y me dice, Ricky, yo no voy a ir a la gala porque acababa de parir su mujer. Y me mandó una foto del bebé. Dice, yo ya he ganado un Goya, me dijo. Ya ves. Dice, pero, y me dijo, va a ganar tú. Pero si por lo que sea me lo dan a mí, ¿te importaría subir a recogerlo? Y le digo, no me digas eso. O sea, que iba a subir sí o sí, prácticamente. Pero qué chungo, ¿no? ¿Verdad? Ya no es lo mismo. Digo, como tenga que subir así, de parte de Fernando, gracias. Digo, está agobiado, ¿no? He cogido un Goya y no es para mí. Claro. Y le estaré súper agradecido por el detallazo, ¿no? Tía, ya, tío, la confianza. Entonces, a partir de ahí sí tuve la suerte de seguir currando. Tuve una carambola del destino después. Porque en una promo de... O sea, ¿eso te abrió puertas realmente? ¿Eso sirve para que te abra puertas? No, ¿O para nada, no? para nada. No tiene por qué. Para nada. Es lo que tú le quieras sacar. Pero sí tuve la suerte, por una carambola del destino, de verme en una promo de otra movida, con que estaba Rafael Casilla, que es manager de artistas muy conocidos y un tío muy conocido en la industria, el director del Concert Music Festival de Chiclana, por ejemplo. Vale.
un tío que lleva toda la vida, es manager del barrio, que es impulsor y creador también junto con el mismo del barrio. Y estaba allí y me acuerdo que le comentaron a él desde Mediaset que iban a hacer una película, con una comedia, que era de un grupo de reggaetón, que no sé cuánto, que no sé qué. Y me acuerdo que dijo, Ricky, este te lo va a hacer. Esto te lo hace y no sé cuánto. Este tío tiene todo arte porque tal, porque cual, no sé qué. Y me puso en contacto con 2 directivos de Mediaset ese mismo día, ¿eh? Y entonces, hablando con ellos, uno de ellos me decía, me suena tu cara, me suena tu cara, me suena tu cara. Y le digo, pues no sé, tío. Digo, y de coña, teníamos 2 vinos en lo harto, 2 Viña Pomal, que era el vino que estaba ese día. Y le dije, no sé, yo tengo un Goya. Por mi madre. Esta broma yo no la he hecho nunca. Bueno, pero digo, hay que hacerla. Y dice, sí, ¿por qué película? Y le digo, el niño. Y dijo, esa película es nuestra. O sea, eran 2 directivos de Mediaset. Ricardo Reinares. Don Ricardo Reinares, que después hicimos muchas cosas, me ayudó mucho, y Ana Bustamante. Y no me digas, tío, claro, Ricky, tal. Nos cogimos el contacto y hice Operación Camarón. Vale. O sea, yo hice Operación Camarón gracias a Rafael Casilla. Qué guay. De hecho, se lo dije cuando se la película en Instagram, se lo dije, le di las gracias y le estaré eternamente agradecido porque era como, nada, dejársele, porque él es así, él es mutal. Eso te lo va a hacer, este te va a hacer la música y de actor también, decía, va a ser actor también. Y fue una experiencia. ¿Y no te da a ti la curiosidad de qué? De eso actor. Oye, a mí me encantaría, lo que pasa es que es una una profesión muy respetada, hay que tener mucho cuidado. Hay gente, hay mucha gente muy preparada y además hay un intrusismo ahí que hay que tener cuidado también. ¿No? Bueno, Operación Camarón, yo entiendo que el darte a ti ese trabajo también fue para ti un orgullo, un honor, viene del flamenco desde chico. Sí me abrió puertas, claro. Pero no tiene nada que ver con Camarón la película, ¿no la has visto? No. Una comedia. Vale, eso no tiene que ver con Camarón. Vaya para que te estoy hecho. Lo de se mata, en Netflix fue un pelotazo. Vale. De hecho, también se promocionó en la Eurocopa, pero fue como un meme porque lo promocionaron mucho. ¿No sabes tú esa historia? No. Buah, eso es una maravilla, eso es una fantasía. Bueno, en fin, la peli es una comedia de Carlos Terón, el director. Bueno, conocer a Carlos Terón ya, eso ha sido otro maestro mío, que yo lo amo, lo quiero, lo adoro. Estoy deseando de volver a trabajar con él. Y al mismo tiempo hago Sevillanas de Brooklyn con la 1, con Televisión Española, que es de Vicente Villanueva. Toc Toc, ¿has visto Toc Toc? Sí. Esa es de Vicente Villanueva. Y Carlos Terón es por tu bien. Lo dejo cuando quiera. ¿Has visto Lo dejo cuando quiera? Que es de Néstor Sevilla y todo eso. No, eso no pues lo he visto. Son dos tipos maravillosos, pero distintos. Entonces, en el mismo año hago 2 películas y aprendo increíble de los dos. Increíble. O sea, eso sí aprendo un montón. Eso fue el año 19 para el 20, ya pandemia. De hecho, Sevillana de Brooklyn se graba en pandemia. Se rueda en pandemia y la banda sonora la hago en pandemia. Y entonces ahí tal. Y de repente, yo antes de la pandemia hago un espectáculo de teatro con David Palomar, El Junco y Roberto Jaén, que se llama ¿Qué pasaría si pasara? Que tiene buen éxito, sobre todo en la crítica, ¿no? Le hace buena crítica. Y yo canto ahí. El final del espectáculo, yo canto una canción. El espectáculo retrocede y te retrotrae al camerino de 4 artistas que tienen unas grandes pedradas. No hacía falta interpretar. Es como el Celuco sí cuando cuenta de los borrachos, ¿no? Dice, no hacía falta interpretar, porque pues esto es igual. Y entonces yo canto ahí una canción que yo escribí, para que se llama ¿Qué pasaría si pasara? Y en el 2017. Y ahí se rompe algo en mí, tío. Ahí se rompe algo porque vamos a un montón de teatro muy potente y acabo, a ver, David Paloma canta yo qué sé, eso no, ¿qué vamos a hablar? Eso es un portento de la naturaleza. Junco es un portento de la naturaleza y Roberto es un mago. Es un artista mago, una cosa espectacular. Entonces, o sea, ellos en su profesión son una maravilla, pero yo tengo esa suerte de poder cantar ese cachito y la gente pues le llega, hay gente que viene al camerino, qué bonito, me ha gustado, hay gente emocionada, cuánto. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es que yo cuando canto esa canción en los bolos, a mí se rompe algo, tío. O sea, hay un exoesqueleto. Pero positivo. Claro. Vale. Se rompe un exoesqueleto. ¿Sabes? Los bichos cuando hacen ahí. Sí, que evolucionan, ¿no? Como si hubiese claro, metamorfosis a algo mejor. Y yo a partir de ahí
yo tengo la necesidad de cantar Vale. constantemente porque yo he descubierto una sensación que no conocía. ¿Cuál? La de cantar para un teatro lleno. Vale. Y que la gente conecte y que la gente Vale. diga qué bonita esta letra, me queda con este verso, he conectado, me ha emocionado. Hombre, eso tiene que ser precioso. A ver, Eso iba tiene que predispuesta a la canción porque te había pegado 1 hora y media de flamenco, de humor, de comedia, de tal, y al final hay una resolución en la canción. Vale, pero yo qué sé, te enfrentas a un público y yo lo hago con más cara que espalda. Yo creo que es eso. Hombre, sí, bueno, O también sea, hay que tener esa picardía, yo ¿no? no tengo Esa miedo ninguno, yo canto en el teatro. respeto, evidentemente, pero vergüenza y Yo miedo canto ninguno. en el Teatro Cervantes de Málaga hasta la Corxa. Yo canto en el Falla 2 días llenos hasta la Corxa. Yo canto, el final es el final. Y yo cada vez que llego al final, yo, oh, qué guapo, tío. Ah. Entonces, ahí, tío, ahí yo reflexiono un montón, tío, y digo, guay. Y entonces hay gente que me empieza a decir, tienes que cantar tus cosas porque tal. Es lo mismo que hablamos antes de la escritura, no sé si lo hemos hecho fuera de cámara o dentro, pero gente joven que escribe y yo le digo, tío, escribe. No, es que me da vergüenza porque no quiero Hay que hacerlo. que en mi prosa descubran cosas de mí. Yo Sí, escribe, tampoco tío. me acuerdo, y lo hemos dicho grabando. Creo que estábamos ¿no? fuera de cámara. Puede ser. Edita, tío, y búscate una editorial que enséñalo. Enséñalo. Que lo lean. Eso me empezó a mí a pasar y dije, se acabó. Ya que sacas el tema, que lo has dicho antes, y te he dicho, espérate que me gustaría hablar de otras cosas antes. El libro que sacas a final de este año, ¿cómo es? Es muy fácil porque ya está hecho. Ya está escrito. Ya está escrito. Vale. Es un recopilatorio de las mejores cosas que he escrito durante estos últimos años porque yo tengo una columna en Canal Fiesta a las 9 de la mañana, lunes, miércoles y viernes. Entonces, a mí me dan licencia para hacer lo que yo quiera. Y yo lo que hago es un escrito como en plan motivacional, un escrito que remueva conciencia y qué tal. También hago, llevo 3 temporadas, ahora empiezo la 4ª, y también hago cuento corto en época del año, ¿no? Vale. Un montón de cuentos y tal. A mí el cuento y el relato me vuelve encanta. loco. A mí en España no se consume, desgraciadamente. Aquí traemos uno de los mejores autores de relatos y de cuentos, que es Antonio Tocornal de España. Y es una pena que no se consuma el cuento. Yo descubro a Cassiari, Hernán Cassiari, hace unos años y yo me enamoro completamente de ese ser humano. Empiezo a investigar después de dónde viene él y tal, y lo mismo que te dije, lo de cantar, siento la necesidad de que tengo que escribir diario. Entonces la radio me da ese, pero de carambola, yo eso no lo busqué. Un día me llamó José Antonio Domínguez, coordinador, y me dijo, tío, creo que tú podrías hacer una columna aquí, y digo, Quillo, yo soñaba con esta llamada. Ya ves. Te lo juro, eso fue hace 3 veranos. Ya ves. Digo, Quillo, Antonio, ¿tú sabes que yo soñaba con esta llamada, Quillo? Tener una columna en la radio, ahora punta, de poder contar yo. ¿Y qué hago? Y dice lo que quiera, lo que hace en Instagram. Todo eso viene por los vídeos de Instagram, exacto. claro. Entonces, todo esto, voy rápido. En un concierto, en el año 21, en un concierto, viene una mujer y me dice, Ricky, el año 21, yo ya hacía redes a tope, pero yo no estaba en la radio. Vale. Ricky, mi madre es muy fan tuya. Porque mi madre, cuando tú cuelgas un vídeo por la mañana, yo la escucho sonreír. Hostia, y le digo, ¿qué arte? Me lo digo así. Digo, hostia, pues qué arte, qué guay, encantado. Dice, sí, pero más todavía porque mi madre tiene una súper depresión y mi madre no interactúa ni conmigo. Ya ves. Yo la levanto, la cuido, la siento y la mujer... Pero ella tiene un iPad y cuando te oye a ti, hace... Buah, no veas. Total, que hubo un barullo allí de momento, un beso, un abrazo, y se fue, tío. Y yo no sé ni cómo se llama, no sé nada. Entonces, el libro, y yo le he puesto esperanza a la mujer, pues me parece maravilloso. Entonces, el libro se llama Todo lo que te escribí para que despertara. Y está dedicado a esa mujer. Vale. O sea, tiene una pinta brutal. Y tiene pinta de emocionar y de ser bonito. No es una historia, son escritos, porque creo que mi primer libro tenía que ser así, ¿no? Pero yo tengo una novela completamente ya diseñada. Lo que pasa es que creo, Dani, que tengo que leer mucho para poder escribir. Yo no tengo ni idea. La base de la escritura es la lectura. Leer, no hace falta hacer doctorado ni mucho menos. Pero, y el problema de una novela es que es un trabajo de echarle un año y medio. Claro. Siendo optimista. No, olvídate de eso. Lo que pasa es que estoy tan enamorado de la idea y del título y de todo, la sacarás, que lo haré. Pero me pone mucho todo lo que te escribí para que despertara, y creo que es muy bonito hacerle ese homenaje a esa mujer, que pueden ser muchas mujeres también, o muchos hombres, muchas personas, coño, que están en ese punto en el que en el bloqueo te lo puede
Hablábamos antes de eso. El otro día me preguntaba, ¿tú qué opinas del reggaetón o de la música, de esta música? ¿Cuánto? Y le digo, no haga eso con la cara. Fue una entrevista, ¿eh? Le digo porque tú no sabes cuándo esa canción va a aportarle y a desbloquearle un día a una persona. O a inspirar. O a cambiarle la vida. O a desbloquearle. Exacto. Un reggaetón, el más chungo que haya. Vamos a dejar la letra aparte, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo. Pero, entonces, ¿qué pasa? ¿Es una mierda? No, ¿por qué? Porque ha cumplido una función. Claro. A esa gente la ha hecho feliz. Entonces, ya te digo que perdure en el tiempo, ¿no? Eso es otra cosa. Bueno, eso nunca se sabe. Pero que estás cambiando vida o estás haciendo sonreír a una persona. Y eso es importante. Por eso esto es lo mismo. mismo. Más allá del aporte económico que haya detrás, los beneficios, los números, las ventas, hay otra cosa más importante en la vida. Totalmente. No, totalmente. Y es eso. Y es que alguien venga y diga que a mí me ha cambiado la vida, tío. Claro. Y diga que, Claro. O me alegra un día. Me alegra un día. O me acuerdo de personas. Mira, ahora viene gente. El otro día que estuvimos en el concierto de Antoñito Molina en el estadio, que fue una maravilla. Bueno, he visto. Me lo pasé increíble, increíble. Bandera, es nuestro héroe. Se lo di. ¿Qué te ha parecido? Digo, eres nuestro héroe, vete al carajo. O sea, has pasado de ser nuestro orgullo a nuestro héroe. Escúchame, no tenemos mucho tiempo, pero le presentaste en el pregón, ¿no? Sí, claro, hice un cachito. Ahí está. Pues vino una persona que se acordaba de 2, 3 personajes de mis cuentos que solo han sonado una vez en la radio. Ya ves. Entonces, eso es increíble. Ya ves. Espérate, que te toca hacer un regalito. Yo siempre el cohete es mío. ¿Pero no va a disparar el cohete? No, que vas de Lego. Eso yo siempre regalo un libro. No me digas. Yo siempre regalo un libro. Antes de acabar cada entrevista, yo siempre regalo un libro. A ver, no sé si te gustará. Quiero pensar que sí. Estoy leyendo ahora a Freida McFadden, la asistenta. Vale, la asistenta, sí. Lo he visto en muchas librerías. Están en todas las librerías y además el segundo me ha parecido increíble el primero. Este es un estudio sobre cómo entender la música del siglo XX, siglo XXI. Es un ensayo. Yo últimamente leo mucho ensayo. No sé si lo tendrás, si lo habrás leído. Y si no, espero que te guste, si te apetece leerlo, que a lo mismo... Que lo mismo es... Maravilloso, tío. Es un ladrillazo. Yo cuando lo he visto, yo he dicho, tío, escúchame, cuidado que... ¿Qué es lo primero que haces tú cuando abres un libro? Yo leerlo. Igual, nosotros... es que yo cada vez que leo un libro, que abro un libro, yo... Y además que muchas veces ¿Pero dice, lo conoces? Yo no lo he leído. Okay. A este hombre yo no lo he leído. Pero vi mejores ensayos sobre música, cómo entender la música de nuestro siglo, y me salió este como uno de los títulos más recomendados. Y yo digo, bueno, seguro que es para Ricky, y si no, pues... es lo que hay. ¿La tiene para una mesa coja que tenga en casa? No, por favor. Esto hay que prestarle su atención, Quillo. Muchas gracias. Gracias a ti por tu tiempo, Quillo. Cuando yo hablo... O sea, para empezar, cierro ya. Quiero darte la enhorabuena por todo tu trabajo, que no hemos hablado prácticamente de todo lo que has conseguido en toda tu carrera, en toda tu trayectoria. Tenéis que ver Sin Instrucciones, Netflix, que es la última de Paco León, ¿vale? Porque también estás tú. He hecho canciones. Vale, pues ya está. Pues ahí y está haciendo llorar a mucha gente, así que si tenéis un día... Qué bien, qué guay. La entrevista ha ido bien, ha ido perfecta, hasta lo de Operación Camarón, que he metido yo en la pata. Coño, que va. A mí me da igual, me da exactamente igual. Pero lo que quería decirte, que yo admiro cuando veo a alguien como tú, que hace muchas cosas y que eres un tío, a ver, se podría decir culo inquieto, pero que lo que ves, quieres probarlo, quieres tocarlo, yo quiero hacer eso y lo hago y tengo el arrojo de hacerlo. Y cuando veo que sois personas que tenéis la agenda muy apretada, que vais a 1000 y sacáis un hueco para venir aquí y me contestáis con amabilidad a través del teléfono, yo eso lo agradezco mucho de corazón y no puedo estar más afortunado, no me puedo sentir mejor de haber tenido esta conversación contigo. Ole. Que han quedado muchas cosas pendientes. De política nada, ¿no? Quillo, increíble, ¿eh? ¿Cómo la ha hecho? Al final la ha hecho bien. Qué pena, tío. Al final no habla de política. A mí la política me gusta, pero porque aprendo. A mí me gusta la política un debate. Para yo quedarme callado y escuchar porque aprendo. No tengo ni idea. Ya. Simplemente... pero bueno, por ahí te han sacado hace poco también un par de shorts de una revolución no estaría tan mal. No, una reverdía. Revolución no dije. Bueno, y no me gusta la palabra revolución. No, sí me gusta la palabra revolución, pero creo que no es lo que toca. Vale. Pero me gusta mucho la frase y he leído una últimamente que decía votar no sirve para nada porque si sirviera para algo no nos dejarían. Es de Mark Twain. Es un batinazo. Pues vamos a cerrar esto aquí, Antonio. Yo creo que el corte aquí está de puta madre. Muchas gracias, tío. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.